En el capítulo anterior, establecimos los distintos orígenes que pueden tener las enfermedades y vimos ejemplos bíblicos de cada uno de estos. 1. Todo malestar físico tiene su origen en lo espiritual o lo moral. Las enfermedades físicas son el reflejo de la enfermedad del alma, como hallamos en Deuteronomio 29. Si bien este no es el único motivo, ciertamente es el que más abunda en los ejemplos bíblicos. 2. El origen de ciertas enfermedades físicas pueden ser para la manifestación de la gloria del Eterno. Por ejemplo, en Juan capítulo 9 del verso 1 al 3 o la historia de Job, entre otros. Si bien son casos excepcionales, debemos ver que a veces la enfermedad no es consecuencia directa de la desobediencia del afectado. 3. Y por último, las enfermedades que el Eterno utiliza para llevar al descanso a una persona, como es el ejemplo del rey Ezequías. Si bien podemos observar los diversos motivos por el cual alguien puede caer enfermo, la sanación, en cambio, siempre incluyó la palabra de Elohim, ya sea por medio de un profeta, una oración o la visita de un ángel. El denominador común es la palabra del Eterno, como el fundamento de toda sanación. Establecidas estas conclusiones por medio de lo que leímos en la Biblia, ahora buscaremos qué creía el pueblo hebreo del siglo I, o por lo menos qué enseñaba sobre la enfermedad las grandes escuelas de Israel. Para eso, nos introduciremos en los Targum de Yohanan y Onkelos. Comencemos por ¿qué es el Targum? El Targum es la traducción aramea de los libros que luego formaron el canon de la Biblia hebrea. Lo que hoy conocemos como Pentateuco, primeros 5 libros, ocupan los Targum el puesto central. En efecto, luego del retorno de Babilonia, específicamente en el tiempo de Esdras, en el año 428, antes de la era común, dos cosas se establecen en Israel. 1. El Pentateuco, o conocido como la ley de Moisés. Y 2. La lengua aramea, proveniente del imperio medo-persa. Podríamos decir que estos dos elementos se fusionan en los Targum, junto con las tradiciones litúrgicas, costumbres e historia de Israel. Aproximadamente, estos textos del Targum se terminan de escribir a finales del siglo I y comienzos del siglo II. La Mishnah, en Mejilá 4.4, testifica que los Targum ya eran de uso sinagogal en el siglo I. Es importante aclarar qué tipo de traducción se empleó. Los Targum no son traducciones literales del hebreo, lo cual lo diferencia de las traducciones modernas, que pretenden la literalidad de los textos traducidos. Es importante también aclarar que antes de que los Targum pasaran de forma escrita, estos ya existían dentro de la lectura sinagogal. Los textos se leían en hebreo, pero la persona que lo leía, la enseñanza, la transmitía en arameo. Y estas personas son las que se llaman traductores sinagogales, llamados metorgemán.
que introducen en su traducción una labor exegética o su interpretación del texto. La labor de lo que hoy podemos conocer como un predicador, que toma un texto y le añade una interpretación para que sea entendible al oyente conforme a la cultura que estos puedan tener. En sus trabajos se apoya en dos principios básicos. 1. La Biblia es la palabra viva, actual de Dios. 2. La unidad de toda la Biblia, que a su vez los rabinos lo expresan de la siguiente forma. La Biblia tiene 70 caras, Num R 13:15. La Torá se explica por la Torá, Mejilá 1, 13:72b. No hay antes ni después de la Torá. Con este principio, el traductor, Meturgemán, por medio de la traducción, pretende actualizar y ofrecer la plenitud del sentido bíblico. Se basa en 7 principios o reglas para el método de su traducción, de las cuales no profundizaremos ahora. Son textos muy útiles para estudiar el judaísmo del siglo I, ya que son traducciones que nos muestran las interpretaciones que se hacían de la Torá en el primer siglo. Son estos 3 elementos, la liturgia, la tradición y la historia, lo que garantizan la fidelidad del traductor, Meturgemán, a su doble misión, actualizar y dar plenitud sin perder el espíritu del texto bíblico, a diferencia del midrash que hacen los rabinos, los cuales no se deben sujetar al espíritu del texto bíblico que ellos puedan estar comentando. Por este motivo, utilizaremos estos textos para conocer qué visión o interpretación tenía el judaísmo del siglo I sobre la enfermedad. En otra serie, lo utilizaremos para enriquecer la perspectiva mesiánica de Yeshua, ya que hallamos cosas interesantes en este sentido. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 15, versículo 6, las traducciones modernas traducen así. Hablando de Abraham, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En este texto podemos ver que se le atribuye justicia a Abraham por haber creído en la promesa de Jehová, su Dios. Sin embargo, el Targum Onkelos traduce así. Y creyó en la palabra de la memra de Jehová. La palabra es la memra, que traducido al griego es logos, que en español se traduce como verbo. Memra o logos no es solamente palabra, sino que lo es en el sentido de la creatividad o expresión de Dios que manifiesta su poder en el mundo de la materia o mente. Dicho de otra manera, la memra es la expresión, es el verbo, es la acción de Dios que se puede ver manifiesta en el mundo material o en la mente de las personas. Es interesante que una traducción literal del texto del Targum al griego sería lo que hallamos en Apocalipsis 19:13. Hablando del regreso de Yeshua, nos dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí vemos que en lo que creyó Abraham, según el Targum de Onkelos, en la memra de Dios,
el Verbo de Dios, es la misma expresión que hallamos como el nombre de Yeshua en Apocalipsis 19:13, el Verbo de Dios, el Logo de Dios o la Memra de Dios. Para los creyentes de Jesús o Yeshua, claro está que es un material más que interesante. Pero veamos qué tiene para decirnos sobre la enfermedad los Targum. Dos son las afirmaciones targúmicas al respecto. 1. En el tiempo del Mesías, los hijos de Israel gozarán de la medicina contra la mordedura de la serpiente. 2. Para la serpiente no habrá medicina. En hebreo, la palabra formada por las letras Resh y P es la que generalmente se traduce como curación o sanador. Por eso, en español, solemos decir Rafa como un atributo del Eterno. Esta palabra aparece 62 veces en el Tanaj, de las cuales 5 veces no habla directamente de sanar. De las 57 restantes, en 36 casos se usa siempre con Dios como un sujeto sanador. En las veces que no es así, las 36 restantes, los significados varían, como en Génesis 52, donde médicos egipcios embalsaman el cuerpo de Jacob, y por ejemplo, en Segunda de Crónicas 16:12, Jeremías 8:22 o Job 13:14, habla de sanaciones que no se efectúan porque no tienen a Dios como un agente sanador. En resumen, cuando la sanación se efectúa, solo es por medio de Dios. Por eso se lo llama Rafa, como lo afirma categóricamente en Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Otros falsos curadores o médicos los hallamos en Oseas 5:13, Segunda de Reyes 2:21, Jeremías 6:14, 8:11 y Ezequiel 34:4, que son los falsos profetas y pastores de Israel. Otras de las formas es por medio de la oración, o al ser perdonado, purificado o convertirse, de las cuales hablamos el capítulo anterior. Solamente dejaremos las referencias bíblicas. La conclusión a la cual llegamos con esta pequeña introducción es que Jehová ha monopolizado en exclusiva la acción de sanar. Compartiremos algunos pasajes de cómo traduce la versión Septuaginta para conocer la perspectiva del judaísmo helenístico y el texto apócrifo de Ben Sira y Sabiduría, que fueron de gran aceptación en el judaísmo primitivo. En la versión Septuaginta hallamos en Proverbios, capítulo 3, del verso 7 al 8, teme a Yahweh y apártate del mal, medicina será para tu carne. En el libro apócrifo de Ben Sira 1:18 dice así: el temor del Señor es la corona de la sabiduría, hace florecer paz y buena salud. En Ben Sira 28:3 hallamos: el hombre que guarda rencor a otro, ¿cómo espera del Señor la curación? En el mismo libro de Ben Sira 34:17 nos dice: Dios levanta el alma, ilumina los ojos, da salud y vida y bendición. Y en el libro de Sabidurías 11:4 dice: tuvieron sed y te invocaron,
de una roca escarpada se les dio agua, de una piedra dura, remedio para su sed. Con estos pasajes podemos tener una idea de lo que creía el judaísmo helenístico del siglo I. En el libro de Ben Sira hallamos 38:15 que nos dice: el que peca ante su hacedor caiga en manos del médico, poniendo tensión entre Jehová y cualquiera que se atribuye algún tipo de facultad para sanar. Tal es así que recién en el siglo III tenemos registro de un judío asumiendo el título de médico. Si bien el sacerdote del templo nunca llevó el título del médico, según la Torá cumplía ciertas funciones como diagnosticar enfermedades y aplicar los mandamientos correspondientes para la purificación o sanación del enfermo. Probablemente este sea el motivo por el cual en Israel no existió la profesión o título de médico desde Adán hasta el siglo III, luego de la destrucción del templo y la dispersión del pueblo de Israel. Rofé, que es lo que se traduce como médico, siempre fue un título celosamente guardado para Elohim, para Dios. Tal es el punto de tensión que la versión Septuaginta traduce Isaías 26:14 de la siguiente manera: los muertos no vivirán, los médicos no resucitarán, pues los has castigado, los has exterminado y has borrado todo recuerdo de ellos. Queda bien claro la tensión que existía en la antigüedad entre la figura del médico y Dios, Jehová, como los agentes de sanación. Vamos a introducirnos ahora en los Targums para ver qué nos dicen estos. Los Targum, cuando traducen la palabra en hebreo, está compuesta por la resh y la pe, con frecuencia lo usa como metáfora para la redención y perdón de una persona. Y otras, el sujeto sanador es la memra, la palabra o verbo de Dios. Por ejemplo, si escucháis la voz del verbo de Yahweh, vuestro Dios, y hacéis lo que es bueno ante Él y obedecéis sus mandamientos y guardáis todos sus estatutos, no pondré sobre vosotros todas las plagas malas que traje sobre los egipcios, porque yo, Yahweh, que os curo con mi palabra. Targum de Éxodo 15:26. La misma traducción hallamos en el Targum Pseudo Jonatán de Deuteronomio 28, 27 y 35, 32, 39 y en Números 21, 8, 9 del mismo Targum, donde el verbo de Yahweh vivifica a los mordidos por la serpiente. Como lo afirma la traducción en la versión Reina Valera en el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. De aquí a concluir que la palabra de Dios es la medicina, hay un solo paso. Como lo afirma también en el libro de Sabiduría 16:12, que dice: no les curó hierba ni emplasto alguno, sino tu palabra que a todos sana. O en el Targum sobre Salmos 107:20 dice: envió las palabras de su medicina para sanarles y librarles.
E incluso los Targum dan un paso más en traducir que la palabra de Dios que sana puede ser la palabra profética. En el Targum sobre Jeremías, capítulo 8, versículo 22, nos dice: dijo el profeta Jeremías: ¿acaso no tenga yo buenas para interceder por la casa de Israel? ¿No deseaba yo la doctrina del profeta Elías de Galad, cuyas palabras eran medicina? Pero como no se convirtieron, no surgió la medicina para la herida de la asamblea de mi pueblo. O la palabra de la ley, hallamos en el Targum Ko 10.4. Si el espíritu de la mala inclinación te domina y se apodera de ti, no abandones el puesto bueno donde acostumbras a estar, pues las palabras de la ley han sido creadas como medicina en el mundo para perdonar y quitar de delante de Yahweh los grandes pecados. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 12, según el Targum, dice así: e incluso cuando enfermó Asa, no buscó la enseñanza de Yahweh, sino a los médicos. Aquí vemos cómo se contrapone la acción de los médicos, la enseñanza de Yahweh, como medicina eficaz. De aquí también se desprende la afirmación del Targum Pseudo Jonatán de Deuteronomio 28, verso 35. Os herirá la palabra del Señor con mala úlcera, pero si no os convertís a la ley, no podréis ser sanados. En resumen y como conclusión, podemos ver que los Targum, en consecuencia, el judaísmo del siglo I, en los tiempos de Yeshua, tenía las siguientes ideas. 1. Dios es el que sana. 2. Dios sana por su palabra. 3. La palabra de Dios es la medicina. 4. La ley es la medicina. Vemos una gran similitud con el concepto de enfermedad y sanación en el cual concluimos el capítulo pasado, basados en el texto del Tanaj o el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Observamos que Elohim, el Creador, es el que sana por medio de su palabra, que puede ser llevada por un mensajero, como el profeta, u otras veces en respuesta a una oración, de un justo intercediendo por alguien, como fue el caso de Moshe, o saliendo de un corazón arrepentido, lo cual sitúa la enfermedad como teniendo origen en lo espiritual, en lo cualitativo, que es aquel análisis que la ciencia moderna no le interesa estudiar. Si vio el primer capítulo, entenderá de lo que hablamos en profundidad. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? Is it you? Pero antes de sacar más conclusiones, nos preguntamos: ¿la sanación del Eterno es compatible con los métodos de la medicina moderna? Como aquellos que son productos de la farmaquía, cirugías, etc. ¿Podemos confiar en los médicos y en las medicinas alternativas y en los remedios naturales? ¿Qué tipo de medicina se empleaba fuera de Israel en el tiempo del Tanaj o Antiguo Testamento? Para responder estas y otras preguntas,
es preciso conocer la historia de la medicina fuera del pueblo de Israel, para saber qué métodos existían cuando Elohim nos da la Torá, o en los tiempos donde hablaron los profetas, de los cuales Dios nunca nos ordenó emplear algún método que ya existiera en esos tiempos. Confiamos que el contexto histórico nos ayudará a comprender estos interrogantes, pero lo haremos en la tercera parte de la medicina hebrea de la serie Religiones Heredadas.